Oye, Ernesto, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Simplemente, antes de despedirnos, ¿dónde y cómo se puede adquirir error de continuidad? Si está en formato electrónico, solamente físico, los dos, ¿cómo lo podemos adquirir? Error de continuidad está disponible en aureaediciones.cl, también en Queleo Forestal y en algunas librerías. La distribución después de la pandemia ha sido difícil, bien lo sabemos, las personas que trabajamos en cultura, especialmente con muchas librerías cerradas, pero ya está volviendo cierta normalidad en la vida cultural y la pueden adquirir ahí, pero sin duda me pueden escribir a mis redes sociales, @Ernesto Garrat con doble R y doble T en Twitter y @Ernesto Garrat con doble R y doble T en Instagram y en Facebook, y yo les puedo decir dónde comprarlo. Con seguridad también, siempre, yo no tengo ejemplares, pero el blog editorial, la empresa editorial Aurea Ediciones está siempre súper dispuesta a satisfacer esa demanda. Además, yo quiero decir que Aurea Ediciones han sido unos compañeros impecables, y agradecer sobre todo a Martín Muñoz Kaiser, que ha sido un editor de lujo y me ha dado la libertad para escribir esto y la posibilidad de publicar, que yo creo que editoriales grandes y sin ese sentido de la meritocracia a veces dejan pasar buenas ideas porque hay que publicarle al amigo y no a la persona que quizás se lo merece. ¿Qué tal, amigas y amigos del Desconcierto? Como pueden ver en pantalla, nos encontramos en compañía de Ernesto Garrat, eh, periodista, crítico de cine. Yo creo que ha recorrido por lo menos 3/4 del mundo haciendo seguimientos de distintos festivales y filmaciones. Ahí tendríamos ya solamente una hora para conversar de todo eso, pero nos vamos a abocar en la otra faceta de Ernesto, en la cual le ha ido súper bien en los últimos años, desde que se arriesgó a esto de la literatura, primero con Allegados, luego con Casa Propia, y con su más reciente novela, que es la que nos convoca hoy día, que ahí la vemos por allá al fondo, que es Error de continuidad. Pero además también vamos a hacer un pequeño repaso de tu campaña política también como candidato a constituyente. Ernesto, ¿cómo estáis? Un placer, un gusto verte de nuevo cara a cara, aunque sea a la distancia, después de tanto tiempo. ¿Cómo estáis? Bien, y tú, nos conocemos con Iván mucho tiempo, cuando ambos éramos mozalbetes. Seguimos siendo, creo yo, hombres muy atractivos, pero éramos más jóvenes. No, recuerdo que tú tenías pelo y yo tenía el pelo negro. Así es, de aquella época. Yo no usaba lente en esa época, de hecho. Todavía tenía 20/20, ahora estoy medio jodido, pero bueno, el Pero tiempo te, pero pasa. te, pero te quedan bien los lentes, te dan onda. Muchísimas gracias. Usted le da mucha onda a las canas, amigo mío. Finalmente tengo onda. Por fin, algo que nos deje Por el fin, tiempo. por fin tengo onda. Después de 48 años de no tener onda, al fin, en los últimos 3 años de mi vida, tengo onda. No, pero somos como los últimos 3 años, no seamos tan pesimistas. Pero reconozcamos que estamos como el vino. Yo, una sangría tal vez. Vinagre, ¿no? Tampoco. Bueno, digamos No, vinagre tampoco todavía no, todavía no, todavía no. Ni vinagre como, ni verde. Pero estoy moviéndome ahí. Ojalá pudiera estar como un buen pisco. no es malo, como un Raúl Barrueta, que sería mucho mejor todavía. Mejor todavía. Oye, Ernesto, vamos al área chica. Bueno, el hecho de andar con esta polera obviamente no es casual, tiene su justificación, tiene su razón de ser. Más adelante lo iremos descubriendo en esta conversación. Bueno, básicamente, para la gente que todavía no ha leído Error de Continuidad, ¿de qué va? ¿De qué trata? ¿Cuál es el storyline de Error de Continuidad antes de entrar en los detalles? Vamos a tratar de no hacer spoiler de todas maneras. Bueno, Error de Continuidad es una novela de ciencia ficción humorística, lo que yo llamo dark media, es una comedia negra. Dark media es un bautizo hondero, nada más, un ejercicio burdo de marketing para que compres mi novela, querido espectador, auditor o lo que estés haciendo mientras escuchas o ves esta entretenida entrevista, muy entretenida. Error de Continuidad se trata de la historia de qué pasaría, un what if, qué pasaría si un continuista, continuistas son las personas que tienen que cuidar
que en una película vaya siempre el reloj en la mano izquierda y no en la derecha, entre otros detalles, ¿qué pasaría si un continuista de una película intempestivamente se ve sorprendido porque hay errores de continuidad en su propia vida? Es decir, en el primer día de esta pandemia terrible que estamos viviendo todos, y crisis política y social que también estamos viviendo todos los chilenos y personas que viven en nuestro país, de un día para otro, el primer día gobierna lamentablemente Piñera, que es la realidad, pero el segundo día él se despierta en su nuevo trabajo que tiene que ir, que es ir a hacer la continuidad de una película que se filma acá en Chile, norteamericana, con estrellas de Hollywood. ¿Qué pasaría si el primer día gobierna Piñera y en el segundo día está Alejandro Guiller? ¿Y qué pasa con los cambios que hay en su vida? Eso mezclado con harto discurso social, con harto humor negro, o sea, esto es muy entretenido. La gente que se lo ha leído ha pasado un súper buen rato, siempre me han dicho, tengo muchos recados y testimonios de mensajes directos que no se los voy a mostrar porque pueden descubrir mi mentira, pero me encanta la idea de que la gente lo pase súper bien. Además que me gustan los códigos de la ciencia ficción. Te encuentro la razón, porque yo me entretuve muchísimo leyéndola. De verdad que la encontré muy, muy entretenida. Y bueno, antes de empezar la entrevista hablábamos justamente de uno de los puntos que a mí más me llamó la atención, que es justamente el uso del lenguaje. Eh, hay un lenguaje percibible muy chilensis, una jerga, la jerga que todos conocemos. Cuéntame si eso para ti representa un riesgo o no, en el sentido de llegar a un público que esté fuera de Chile, si fue una decisión súper consensuada en la medida que estaba escribiendo, que le estaba editando, porque de verdad que creo que eso le da una riqueza bastante particular y también facilita que la lectura sea súper fluida. ¿Cómo ves tú también esto del uso del lenguaje y salir un poco de este español neutro con que muchos escritores tienen la costumbre de escribir sus relatos y derechamente ir a apelar directamente a este lenguaje chilensis tan propio y característico de nosotros? Sí, error de continuidad tiene algo que yo quería subrayar mucho, que es el uso del lenguaje y el uso en el fondo, de cómo traducimos el chileno o cómo pensamos el idioma. Y para mí era súper relevante usar desde los garabatos, desde nuestras construcciones soeces, que son únicas en el mundo, y también los atajos lingüísticos que ocupamos, porque eso tiene un ritmo, tiene una manera de explicar cómo somos, cómo estructuramos mentalmente las cosas. También era súper relevante porque yo siento que en Chile nosotros hemos adaptado el idioma a la muy cruda realidad que vivimos. Y hablo de la mayoría de los chilenos, y más desde, no sé, desde todas las décadas que llevamos viviendo con esta desigualdad social, que es tremenda. Entonces siento que los atajos, las bromas, el sentido del humor es una manera de, en el fondo, eludir y evadir la tragedia. Y desde ese punto de vista, para mí era muy relevante usar ese lenguaje, como sentirme autorizado. De hecho, con el editor de Error de Continuidad era muy importante mantener eso. Yo al principio le dije, oye Martín Muñoz Kaiser, ¿qué te parece? No estaré muy exagerado, no estará muy fuerte, porque era muy importante mantener eso vivo. Me dijo, no, dale nomás, creo que está súper bien porque yo no he leído nada así. O sea, está muy bien, y aparte que reproduce la manera en cómo hablamos nosotros, cómo decimos las cosas, y era para mí muy esencial hacerlo, ¿cachai? Y también, por el otro lado, también era muy esencial mantener, porque como es una coproducción, el protagonista trabaja en una coproducción con Hollywood y con Chile, una película que se llama El peor viajero del tiempo. Hay una historia dentro de la historia, y me gusta mucho el tema de las meta historias. En esa historia también era importante que hablara gente en inglés, y un inglés que fuera también asible, pero que también cuidáramos que lo pudiéramos traducir para el lector, y lo traducimos y lo pensamos en traducir también como súper chileno, ¿no? Tampoco las traducciones son jugar con la idea de los significados y cómo traducimos las cosas, también era muy importante, porque en el fondo eso hace al chileno al final, como que a veces traducimos súper mal la realidad, lo que es Nuestro chistoso, Spanglish es pésimo. lo que es muy chistoso. Sí, no, de verdad, o sea, algunos de los mejores momentos están como con esas traducciones, sobre todo cuando el protagonista se está partiendo la cabeza por entender lo que muchas veces está ocurriendo en inglés y que entiende a medias o poco y nada entiende o malinterpreta.
Oye, hay algunas frases que me llamaron mucho la atención, y hay una y apenas la leí la hice muy mía, y no sé si también la podemos traspolar un poco a la realidad que tenemos en el país en estos momentos. Vivimos nuestros errores en cámara lenta. ¿Cómo Sí, traspolamos eso a la realidad chilena también? Porque a veces cuando me veo noticias o leo noticias en internet o salgo a la calle incluso, me da la impresión de que en Chile estamos acostumbrados a vivir nuestros errores en cámara lenta. sí, esa frase tiene que ver con varias cosas que me gusta como que ocurra en tiempo presente. De hecho, las novelas siempre trato que ocurran en tiempo presente porque les da esa actualidad. Y quiere decir que nosotros vivimos nuestro error en cámara lenta. Lo que yo quería decir o quiero decir con esa frase es que no nos damos cuenta muchas veces de que nos estamos equivocando y estamos en ralenti efectuando esos errores, como por ejemplo cuando sabemos que no da lo mismo votar por otro error de continuidad, Iván. No da lo mismo votar por tal o cual persona que va a hacer lo mismo que siempre, no da lo mismo no luchar por nuestros derechos, no da, o sea, hemos vivido eso en cámara lenta, por lo menos a nivel social, mucho tiempo. Y también a nivel personal a veces, pues, ¿cachai? Tropecé de nuevo con la misma piedra. Y hay otro tema también, que es con el tema de las velocidades, y que lo tomo en otras novelas de como Allegado o como la nueva que es Educación Superior, que la estoy escribiendo ahora también, que es la tercera parte de la trilogía Allegado, que el fin del mundo también es en cámara lenta. Nosotros creemos que el fin del mundo y muchos errores ocurren de un día para otro, como en Hollywood, pero resulta que no, ocurren a lo largo de décadas, ¿cachai? No, de verdad, por eso te lo preguntaba, porque inmediatamente fue una frase que hice como muy propia, apenas la leí, porque tengo como esa misma impresión de que creemos que las cosas van a pasar de forma rápida, caótica, muy de cine hollywoodense, como Impacto Profundo, Armagedón, cuando realmente ese tipo de situaciones van pasando de manera tan lenta que a veces no damos ni cuenta. Tuvimos 30 años pegados con un sistema que la verdad generó bastante miseria, desigualdad e inequidad, pero vamos a hablar de eso en la sección en la cual hablemos de tu candidatura, porque ahora me quiero quedar con otro de los temas que me quedo dando vueltas por ahí. Eh, Voy a tratar de expresarlo de la forma más rápida y sencilla posible. Hay un, percibo, por lo menos en este protagonista en primera persona, en Daniel, esta sensación que a veces tenemos muchos con respecto a que el arte y el cine son súper elitistas. Que tenemos una serie de personas que están a cargo de grandes productoras, directores, guionistas, que son de una élite muy determinada, que son quienes han tenido la oportunidad, las posibilidades, más son buenos o malos en lo que hacen, de poder llegar a producir películas en Chile. Y ahí también veo una crítica bastante certera, creo yo, bastante punzante, en torno a cómo hacemos arte en Chile, o cómo se genera el arte en Chile, en este caso específico el cine. Es una cuestión que te ha tocado vivir a lo largo de tu carrera como crítico de cine, es algo que se percibe así tan directamente, eh, porque de verdad siento yo que estamos justamente en una especie como de círculo en el cual la literatura, el arte, el cine, pasa un poco como en la política, están como a cargo de muy pocas familias y los que vienen de abajo, que tratan de publicar, que tratan de hacer cine, que tratan de hacer arte, les cuesta mucho justamente llegar a esos sitiales. Sí, tanto como en la literatura o en el cine, que son sectores que conozco por distintas funciones que cumplo. En el cine soy crítico de cine y he tratado de hacer piezas audiovisuales, y en la escritura ya me lancé como escritor. Sin duda, si no tienes un padrinaje o un protectorado cuico, es muy difícil que se logre llegar a publicar o hacer tal vez una película o un cortometraje. O claro, asumiendo que no hay capital, que uno no tiene un capital para decir, voy a disponer de 200 millones de pesos para hacer mi película. O sea, eso bueno, no es tan fácil de lograrlo, a menos que tengáis espaldas económicas y vengas de una familia multimillonaria o estés concursando. O también, claro, en general los directores chilenos y las productoras que yo conozco, o el medio en general, por lo menos hace un tiempo, era bien en ese sentido jerarquizado desde el punto de vista de las élites. O sea,
las productoras o los directores en general en Chile y en distintas partes del mundo, hay que ser bien justo con eso, vienen de las élites. No, es un tema como de millonarios, ¿cachai? Como que los directores en general podría decirse que son millonarios. Por supuesto que hay directores que no son millonarios, que no se hacen ricos con esto y que tienen un discurso súper interesante y son súper talentosos. No, no es tratarlos a todos de cuicos, pero en general la hegemonía que hay actualmente es así. Son personas con muchísimo dinero, contra las cuales en el fondo es difícil mantener una relación horizontal de tú a tú, porque además ellos mismos como buenos representantes de la élite ejercen el poder de una manera súper horizontal, quizá en el set y en el trato con los periodistas también. Entonces, desde ese punto de vista yo quería hablar de eso, quería hablar de lo difícil que en la literatura pasa lo mismo. O sea, eh, las personas que trabajan en los grandes grupos editoriales de este país solo publican a las personas con las que han trabajado o tienen amigos. De hecho, a mí, tanto de dos grandes editoriales, que yo quería mandarles mis manuscritos después de haber publicado supuestamente una elogiada y buena criticada primera novela, me decían, sí, por ser tú y porque conocemos a la gente que te conoce y eres parte de alguna manera, estamos en el radar, te vamos a leer el manuscrito, pero no vamos yo le digo, pero si yo lo mandara anónimamente, ¿lo leerían? No, no leemos manuscritos que no sean de conocidos, ¿cachai? Es como que no te dejan entrar bajo ningún punto, a menos que tengáis, como te digo, este salvoconducto cuico o de su círculo, como esta cosa de los colegios donde vas, como que eso es, yo creo que esa es la gran pandemia de Chile y lo que convierte en poco democrático el arte en su financiamiento. El cine es un arte súper caro. Entonces es muy terrible que siempre sea o que funcionen de esa manera las formas de interactuar. Los fondos públicos, por supuesto, tratemos que sean lo más democrático posible, pero el funcionamiento de la industria per se, lo que yo he visto empíricamente, parece llevar a este elitismo que claro, mm, cuesta que nuevas voces entren y es súper concentrado en sí mismo. Sí, la verdad, y para mí por lo menos eso representa un gran problema porque muchas voces nuevas, jóvenes, también se ven anuladas un poquito por este sistema, sobre todo por lo que tú dices, esta forma también de financiar por parte del gobierno a través de concursos, considerando lo caro que cuesta el largometraje, desde regiones te puedo decir, por ejemplo, que el presupuesto del largometraje en Santiago no alcanza en una región como Antofagasta, no te da por ninguna parte. Por muchas veces apoyo de externos que tú tengas. Lo mismo, me imagino, puede pasar en Aysén o en la región de Magallanes, porque también los presupuestos están calculados al valor de Santiago. No están calculados al valor de regiones donde muchas veces los costos son mucho más altos, en donde, como tú también dices, un escritor de regiones le cuesta mucho llegar también a publicar también en Santiago, pero finalmente eso también resiente de forma positiva en que se generan propios circuitos literarios, como por ejemplo ocurre aquí en Antofagasta, entre Bolivia, Perú, Arica, Iquique, Copiapó, Antofagasta, y se van generando también nuevos núcleos. O sea, en la medida que se cierran puertas, también los mismos artistas empiezan a buscar otras puertas por abrir o Sí, ventanas. pero en ese sentido, a mí lo que me gusta de la novela un poco, tomármelo con humor, error de continuidad, es hablar o pelar de la poca solidaridad que hay, ¿cachai? Por lo menos es súper poco solidario, es como cuando estáis viendo cómo entra un nuevo, estáis viendo cómo entra un nuevo aspirante, ¿cachai? A formar parte de tu círculo o algo, en vez de apoyarlo, como que en general la tendencia que yo he observado desde mi pelador punto de vista es como tirarlo para abajo, ¿cachai? Es como no hay una verdadera y amistosa relación con los nuevos del barrio. Por ejemplo, en el mundo de la literatura, yo te puedo hablar súper bien de Pancho Ortega. Francisco Ortega ha sido súper importante porque es una persona que estimula y nutre esta nueva llegada de nuevos rostros. Yo ya soy viejo, no soy un nuevo rostro, quiero decir, pero yo empecé de escritor viejo, ¿cachai? Pero otras personas no lo hacen y son súper, como que cuidan harto su nicho, como que son, incluso con eso, como que tú podéis ver cómo la avaricia no solo es objeto pelable en el gran empresariado y el elite, sino también en la gente que tiene cierto poder en la industria cultural chilena. Como que no,
son avaros, son cagados, son poco generosos, ¿Hay poca ¿cachai? solidaridad? O sea, yo he visto que sí, o sea, he visto que sí y es como que ven competencia constante, como que este modelo de los concursos hace que la gente compita por ese pedacito de plata, entonces hay poca ayuda entre artistas que están o estamos en esa misma lógica. Son muy pocos, en verdad, las personas, en mi experiencia y punto de vista que he podido ver, que realmente te pueden tender una mano o decir, ¿sabéis qué? Por aquí, por allá va. ¿Qué te digo? Si yo no hubiera tenido salvoconducto cuico, es muy probable que no me hubieran publicado, que hubiera tenido que concursar y ver esas maneras de fondos para ser publicado, ¿cachai? Entonces es muy interesante como incluso en esas aristas de las industrias culturales y de creación, pareciera que funcionamos de la misma manera o de una manera con frecuencia aplicable también a lo que es el perfil social del país, que el bien sabido pituto. Y es una pena porque se supone que en este mundo cultural o de creación deberías encontrar tal vez personas más generosas, más pensantes, qué sé yo, ¿cachai? Ese prejuicio de buenismo que uno podría tener. Pero con los años en este mundo uno descubre que no, que son a veces tan miserables como en el resto de la vida. Que se repite en todas partes. Yo creo que hay muy pocas áreas que están Sí, ajenas a lo que estás comentando. pero volviendo al tema, como con error de continuidad, quería hablar de eso, quería hablar y pelar esa experiencia y punto de vista que me ha tocado a mí. Por supuesto, toda parecido con la realidad es mera coincidencia. Es mera coincidencia, justamente. No sé hasta qué punto, pero bueno, dejémoslo en que es mera coincidencia. Oye, Ernesto, puta, bueno, yo gocé mucho porque como buen cinéfilo y también como escritor, por supuesto que encontré un libro lleno de referencias, algunas muy obvias, otras un poquito más ocultas. Eh, Pucha, me dan ganas de hacer spoilers, pero no lo voy a hacer, me voy a quedar simplemente con el contexto Hazlo nomás, de ¿cachai? cómo, o Yo sea, a ver, creo que primero, me encantó convertir un Hyundai en prácticamente en un DeLorean, como Volver al Futuro, lo encontré notable, también otro elemento muy chilensis. Eh, pero cuéntame finalmente cómo es que vais juntando todas estas piezas, porque dentro de quizás cuántos años de referencias cinematográficas, de referencias con respecto a guión, a literatura, cómo es que finalmente vais ordenando el cuento. Aquí voy a entrar un poco a hacer como un pequeño guiño a taller literario. ¿Cómo es que va a ordenar estos elementos para que, primero, no sobrepasen la historia central, que es la historia de Daniel? Porque es muy fácil con tanta referencia llenar y finalmente la historia central podría haber terminado diluyéndose, cosa que no ocurre en tu novela. ¿Cómo hacéis la selección y cómo vais buscando justamente que estos distintos pedazos vayan encajando para tener un final de novela que, en mi punto de vista, es súper redondo? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo fue ese trabajo un poquito más de mesa. de artesano, como para poder lograr eso y que las referencias no superaran a la historia principal? Yo creo que eso te lo da la madurez, porque a veces uno cuando es chico se enamora mucho de la referencia, pero al final tenéis que entender que aunque esté haciendo humor, aunque esté haciendo una novela de género, la historia es lo que cuenta y es lo que van a ver, y es lo que la gente va a seguir, o sea, el hilo de la historia. Yo no quiero caerme y contar historias secundarias. O sea, si te quiero contar, por ejemplo, de qué va la historia de el peor viajero del tiempo, que es súper interesante desde mi punto de vista como creador, a mí me encantó eso, tal vez Hasta vaya para a otra ser novela, pues. después, claro, eso da para otra novela, ¿cachai? Esas son otras novelas, ¿cachai? Entonces hay que tener claro que voy a dejar eso al lado y eso es otro tema, ¿cachai? Si quiero hacer algo acerca de Niger Valley, que es un secundario que a mí me parece entrañable, también da para otra novela, ¿cachai? Si quiero hacer algo también con la Guatona en moto, que es otro personaje que a mí me gustó mucho hacer, también da para otra novela, ¿cachai? Entonces hay que ir separando y también, por O ejemplo, con si quiero Starlet hacer también. o como Starlet, o si quiero hacer crecer el personaje, o quiero hacer crecer la mención a ciertos personajes dentro de que son metarrelatos, ¿cachai? Como Eric Stoll, también son, que es como la primera persona que hizo Volver al Futuro, y que él es un error de continuidad que me encanta mencionarlo, ¿cachai? Sí, Porque es súper bueno. Entonces, también eso da tal vez, como que no quiero que que coman el relato, entonces tenéis que mencionar solo los highlights, los puntos, ¿cachai? Que son como los puntitos que te sirven para que tú vayas rellenando el camino y siguiéndolo donde yo te quiero llevar.
como fabulador o contador de historia. O sea, yo estoy acá y quiero que tú, como que tenés que tener claro, si no tenía el final, no tenía historia. Es lo primero, si tú querías escribir una historia, si no tenía el final, no tenías la historia. ¿Cachai? Es como periodismo, ¿cachai? Tenéis que tener un buen inicio y un buen final. Si no, no tenéis historia, como en toda historia. Entonces, eso es lo que tenéis que planear lo mejor. Y no dejarte como engatusar por el tema de los efectos especiales y podía usar ciencia ficción y podía hacer esto. O sea, si lo vaya a usar, úsalo solo para el recurso de lo que tú querís decir. Es súper importante. En este caso yo quería glorificar y dignificar el hierro humano. En esta época donde es tan fácil, o mucho más fácil que antes, cancelar a las personas por errores o por conductas que nos parecen inapropiadas por distintas razones, sean buenas o malas, y más encima estamos en un país donde te hacen sentir equivocado todo el tiempo, entonces hablar del error era súper relevante, ¿cachai? Y entonces qué mejor que partir con un personaje súper errático, con una escena fuerte, ¿cachai? Que pasa algo súper fuerte, que es difícil de empatizar con el personaje, porque sabemos que está equivocado, pero esa persona que está en este libro, es el personaje que vamos a seguir. Entonces mi estrategia fue cómo hacemos que la indulgencia, cómo hacemos que la redención de este personaje sea atractiva y pueda llegar a un final. Todo con un envoltorio muy chileno, muy social. Más encima, alguien que habla y es resentido, odia mucho, es desagradable, es alguien que no quieres tener cerca. Y a pesar de todo eso, hacerlo súper querible, ¿cachai? Entonces me enfrenté con todos esos desafíos y hay que distinguir un poco de la chaya de lo real y tirarlo para adelante nomás, ¿cachai? Y que sea convincente y que te entretenga, que es lo más difícil, ¿cachai? Que te entretenga, porque aburrir, puta, que es fácil, ¿cachai? Pero Sí, totalmente. entretener, creo que es un ejercicio de humildad que uno tiene que hacer como escritor para tratar de desechar justamente las malas ideas y dejar solo las que valgan, porque uno se enamora como escritor de todas las ideas. Así es. No sé si venga al caso, pero desde hace mucho tiempo que hay una frase que me quedó marcada que dice, o sea, no hay nada más difícil, por ejemplo, en cine que hacer comedia. Hacer llorar muchas veces mucho más fácil, hacer llorar al público, creo yo, que es mucho más fácil que hacerlo reír. Ahí hay Yo creo que no, yo creo que es súper difícil. Yo creo que hay un entrecruce que tiene mucho que ver con el mismo mecanismo. Hacer reír y hacer llorar está súper de la mano, y también asustar y llorar va muy de la mano, ¿cachai? Y si tú veías el terror y la comedia, funcionan con los mismos mecanismos, nada más que el punchline es distinto, ¿cachai? Eso es todo. O sea, porque tú vais, tanto en la comedia como en el terror, que podéis pasar por el viaje del llanto, vais por un camino que es súper predecible, ¿cachai? Vais por, hola, abro la puerta, voy caminando, cruzo, escucho un ruido al otro lado y abro la puerta, ¿cachai? Hasta ahí vais bien, ¿cachai? Primer silogismo, segundo silogismo. En la comedia, abrís la puerta y te pegan un tortazo, es comedia. En el terror, abrís la puerta y encontráis un fantasma, ¿cachai? En esos dos casos, lo que tení es que el tercer silogismo se sale completamente de lo que tú esperáis, ¿cachai? Nada más que uno te da miedo y otro te da terror. Mi ejemplo es súper burdo y simple, pero te estoy poniendo, pero funciona así. claro, y si tenéis claro esos mecanismos, y si tenéis claro cómo llegar, cómo ralentizarlo, cómo adornarlos, cómo tratar de que sean orgánicos para el lector, yo creo que uno puede ejercitarlo. Y espera un poquito, hija, que estoy en entrevista ya. Mira, saluda al Iván. Hola. Mira, para ir cerrando un poquito con error de continuidad antes de pasar a la última parte de la entrevista, Ernesto, hay una frase que me encantó porque, bueno, me reconozco bastante fanático y seguidor de la pornografía, y hay una frase que me encantó, que esta actriz, que es Scarlett Johansson, hablando en No, ese español, Scarlett Johnson, dice. Scarlett Ojo, Johansson, hablando justamente en ese acento en coño, español, coño. un momento de la novela. Eh, y otra referencia que a mí me encantó, o sea, creo que es una referencia un poquito más para mayores, pero la encontré súper entretenida, y eso yo creo que refiere un poquito esta mezcla de géneros con los cuales tú y yo crecimos.
Sí, era súper importante hablar en eso. Claro, uno cuando era adolescente y era heteronormado en los 80, imitaba con esas voces que sonaban sensuales en el imaginario adolescente de los 80 heteronormado y creo que fue interesante ponerlo como una broma soterrada y que creo yo que alcanzó a su público objetivo, o sea, tú. Y solo tú. Y lo más interesante también tiene que ver con otras cosas. Acuérdate que en un momento, y sin hacer spoiler, el protagonista, después de pasar por una serie de locuras, empieza a hablar con la voz de Goku, de Mario Castañeda. Ujú. Entonces, eso también creo que es interesante. Me gusta mucho jugar con la idea de cómo sonamos, cómo hablamos, cómo decimos las cosas. Me gusta mucho jugar eh, con esa dualidad que a veces tenemos. ¿Sabes? Cómo cambiamos la voz cuando estamos en una entrevista seria, cómo hablamos cuando estamos informales, cómo, cómo en el fondo también en nuestra cabeza, por ejemplo, que somos más grandes, cómo nuestra cabeza habla Bruce Willis en español con la voz de Mario Castaneda o Goku, y cómo en verdad habla Bruce Willis cuando está ahí entrevistándolo frente a frente. ¿Cachai? Entonces, todas esas maneras y interpretaciones de la realidad me gustaba mucho ponerlas en esta amalgama de ciencia ficción y fantasía. No, de verdad, muy interesante y de verdad, por lo menos de mi parte, Ernesto, te felicito. Eh, bueno, como fanático de las referencias cinematográficas, literarias, también como amante de tomar el riesgo de escribir en chileno y además de tener una historia que para mí tiene un desarrollo súper, súper redondo, en donde también hay mucha crítica social, hay mucha crítica a la contingencia que estamos viviendo, de verdad que se agradece, además que por lo menos desde mi punto de vista fue una de esas novelas que partís leyendo la primera página y como que no queréis parar, o sea, queréis bancártela completa hasta el final para ver qué es lo que le pasa a Daniel y esta vida en medio de un error de continuidad. Oye, para, para ir cerrando, ¿cómo es que empieza esta aventura de ser candidato a la constituyente? Cómo va marchando? ¿Es un error de continuidad en tu vida o un paso lógico dentro de este guión de estos últimos 40 y tantos años? Eh, Uno mastica o digiere lo brutal que ha sido la vida de uno cuando empezáis a comparar con otras vidas. A mí, como a muchos chilenos, nos tocó, yo creo, la triste sombra de normalizar abusos y humillaciones por décadas en Chile. Y cuando por trabajo me toca ir al extranjero, a países más desarrollados, donde la educación pública es pública, donde en verdad no tienes que pagar por ella, ni la universidad, y saber ese contraste, por ejemplo, de saber qué personas funcionan desde un piso y no desde el subsuelo para poder ser felices, tener el derecho a buscar la felicidad, me empieza a hacer un ruido. Yo siempre en mis lugares de trabajo, especialmente en estos medios más tradicionales, era considerado el resentido, el comunista, el que hablaba además, el que, ¿cómo estás trabajando acá si estás hablando esto? Yo no encontraba ninguna disonancia, o ¿Para qué sea, reclamas? claro, ¿para qué reclamas si estás bien? O sea, tengo un trabajo, pero eso no significa que esté bien. Estuve 20 años sin una casa propia, estuve allegado, como lo mencioné en mi primera novela, que fue un ejercicio súper importante para mí escribirlo. 20 años de allegado. En este momento en Chile hay 1 millón de allegados. Después me tuve que endeudar para tener una carrera universitaria en una universidad pública, pese a sacar un puntaje destacado, a pesar de mi mala educación pública. Y aún así tenéis que pagar por todo. Eh, Tuve la casa propia, la vivienda social que mi mamá pudo tener para endeudarse, a pesar de que ella falleció, no corrió ningún seguro de gravamen. No, o sea, después de fallecida ella, yo tuve que heredé su deuda. Tuve que seguir pagando por, un, por una casa de vivienda social que le agradecía la vida tenerla, pero
pero encontré que era todo tan injusto. Súmale eso, humillaciones, abuso, clasismo, racismo, eh, un montón de variables que las vive el chileno promedio, tanto de Bajos de Mena, como de La Cisterna, como de Longaví, como, como En de regiones, como en el caso Cauquenes, de nosotros eh, también. claro, y súmale eso y es como, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no intentar ser parte de las voces que podrían llegar a escribir una nueva constitución, un nuevo acuerdo social? Es algo que a mí no me interesa hacer la política que se hace en esta política de acuerdos, me interesa la política en donde las nuevas voces y especialmente las personas que vivimos a nivel y que hemos sufrido a escala humana los tormentos de este modelo neoliberal podamos ser escuchadas. De hecho, ni el derecho a la vivienda, ni el derecho a la constitución perdón, ni el derecho a la vivienda, ni el derecho a la cultura están contempladas en la constitución de Pinochet que nos rige ahora. Somos el único país de Latinoamérica en donde el derecho a la vivienda ni siquiera está mencionado en su constitución. Aquí se protege el derecho a la propiedad, pero no el derecho a una vivienda digna o el derecho a un hábitat digno. Entonces eso me pareció y me parece demasiado fuerte como para ignorarlo. Y yo hago un sacrificio, o sea, tengo una niña con necesidades especiales, tengo carencias laborales como todos los chilenos en esta crisis, eh, tengo un montón de prioridades personales, pero con mi mujer lo hablamos y si no planteamos el punto de, de manera honesta, sin agenda creada, sin poderes interesados detrás, sino que desde un interés meramente independiente y ciudadano no vamos a estar tranquilos. Y decidí embarcarme en esto, voy por Maule Sur, en la lista del apruebo, agradezco a los partidos políticos que me dieron cupo como a otros independientes, voy en dupla con una activista de la zona, Daniela Ortega, que es una mujer que ha hecho una difusión científica y de igualdad de género muy relevante en la zona. Y estoy muy contento porque justamente como una persona llegada, que siempre no me he sentido parte del centro de acción de nada, sino siempre ubicado en la periferia como si fuera una sobra, creo que es la sensación que en regiones, por lo que hemos podido ver con la Dana, tienen mucho las personas. Y me gusta mucho, muchísimo ser parte de los candidatos de la lista del apruebo en la zona de Maule Sur, porque es la manera que yo creo que tengo de tratar de manifestar mi experiencia de vida y tratar de ayudar a la justicia social y a la búsqueda de la felicidad en este país que sinceramente creo que tenemos que sanarnos. Mira, ya hablo como político, pero tenemos que sanarnos porque hay mucha rabia, hay mucha división, hay mucha negación, hay mucha violencia, hay un material humano precioso en este país. O sea, nos han maltratado durante décadas. Qué esperan si nos han maltratado tanto durante décadas? Que uno esté feliz de la vida respondiendo al maltrato así, sí, por favor, sigue maltratándome. Primero que nada, hay que tratar bien a las personas. Tenemos que sentir que nuestras instituciones, nuestros gobiernos, nuestros representantes nos tratan súper bien, que no nos mienten, que no nos roban, que no nos violan los derechos humanos, que no abusan de nuestros bolsillos. No, a mí no quiero que en Chile vuelva a haber personas que por no tener dinero, no tienen derechos básicos y tienen que estar sufriendo y viendo apagadas sus posibilidades de tener una felicidad inmensa porque tuvieron la mala desdicha de nacer en un modelo neoliberal cruel e infame. Imagínate, no sé, yo le agradezco a mi vieja que me ayudó a mantener la calma y la cordura. Si no hubiera sido por ella, en los 26 años de vida que estuvo conmigo, de mi vida, quizás yo no llegaría a ser la persona más o menos estable que soy ahora en términos económicos, en términos sociales, profesional. Y yo le agradezco a ella su amor y su cariño. Lamentablemente, las mujeres en este país son las personas que son las llamadas a llevar
las madres solteras, las mujeres dueñas de casa, a llevar el hogar para adelante. Ellas son las personas que lamentablemente están casi siempre solas, luchando por sus hijos, por un futuro mejor. Yo me acuerdo de mi mamá y me conmuevo, o sea, no puedo, por eso estoy en esto, no puedo dejar de tratar de ayudar a otras mamás que están tratando de criar a sus hijos o hijas solas, haciendo lo que sea para que sus hijos tengan algo porque ellas no tuvieron nada. Entonces, esa es un poco mi motivación, ¿cachai? Oye, Ernesto, gracias por compartir esto con nosotros. De verdad que la tuya, tu historia, se repite mucho en muchas personas con que he conversado que han decidido dar este paso por ese nivel de injusticia, de inequidad, por esas mismas vivencias que parten desde la periferia, desde la marginalidad, desde la falta de oportunidades muchas veces, y que pucha, en estos momentos sienten que pueden ser parte justamente de este cambio que todos necesitamos, de tener ojalá un país y una sociedad mucho más solidaria, una sociedad en donde los derechos humanos básicos se respeten realmente y tengan el valor que deben tener dentro de una sociedad, y que no solamente sean un adorno o lo ocupemos en nuestro propio beneficio cuando nos conviene hablar de derechos humanos y cuando no los dejamos totalmente de lado. Así que de verdad así como en tu caso, admiro mucho el valor, los cojones que han tenido muchas de estas personas, amigos y amigas, periodistas, profesores, dueñas de casa, personas albañiles que han decidido, dirigentes sociales, dirigentes vecinales que han decidido tomar este paso, y que de verdad espero que junto a ti, junto a todos ellos, podamos construir justamente ese Chile que tantas veces hemos soñado, ese Chile un poquito distópico que tenemos en mente, que venimos esperando hace mucho tiempo también, y ojalá que esta sea la ocasión en la cual podamos cumplir con esa maravilla de país que soñamos. Ojalá despertar un día como Daniel y encontrarnos con ese Chile de un día para otro, con un error de continuidad que puede ser muy feliz, que puede ser muy, muy bonito para todos y para todas. Oye, Ernesto, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Simplemente, antes de despedirnos, ¿dónde y cómo se puede adquirir error de continuidad? Si está en formato electrónico, solamente físico, los dos, ¿cómo lo podemos adquirir? Error de continuidad está disponible en aureaediciones.cl, también en Queleo Forestal y en algunas librerías. La distribución después de la pandemia ha sido difícil, bien lo sabemos, las personas que trabajamos en cultura, especialmente con muchas librerías cerradas, pero ya está volviendo cierta normalidad en la vida cultural y la pueden adquirir ahí, pero sin duda me pueden escribir a mis redes sociales, @ErnestoGarrat con @RIT en Twitter y @ErnestoGarrat con @RIT en Instagram y en Facebook, y yo les puedo decir dónde comprarlo. Con seguridad también, siempre, yo no tengo ejemplares, pero el bloque editorial, la empresa editorial Aurea Ediciones está siempre súper dispuesta a satisfacer esa demanda. Además, yo quiero decir que Aurea Ediciones han sido unos compañeros impecables, y agradecer sobre todo a Martín Muñoz Kaiser, que ha sido un editor de lujo y me ha dado la libertad para escribir esto y la posibilidad de publicar, que yo creo que editoriales grandes y sin ese sentido de la meritocracia a veces dejan pasar buenas ideas porque hay que publicarle al amigo y no a la persona que quizás se lo merece. Justamente, triste pero cierto, pero me consta el serio trabajo que ha venido haciendo Aurea Ediciones hace mucho tiempo. Tenemos varios amigos en común ahí publicando en Aurea Ediciones, así es que de verdad que me consta mucho el trabajo serio que han hecho. Ernesto, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en el Desconcierto, te deseamos lo mejor y bueno, vamos a estar atentos a tus próximas publicaciones, tus próximos proyectos. Se nos acabó el tiempo, pero ya vamos a tener la oportunidad de conversar de qué es lo que se viene respecto a literatura con Ernesto Garrat. Chao, chao, que estés bien.